Hola ingenieros y programadores y bienvenidos de vuelta al canal. Hoy en este video vamos a empezar con lo básico sobre programar interfaces en el entorno App Designer de MATLAB, y en este video vamos a abarcar los componentes básicos que vas a ver juntos siempre en todos lados y varias veces. Hablo por supuesto de lo que son los botones, que son como el push button en el entorno Guide. Y también aquí en el App Designer, en vez de tener solamente un texto estático y un texto editable como en el entorno Guide, tenemos tres. Tenemos el texto editable para números, el texto editable para texto, luego tenemos el texto estático que ahora se llama Label, y también tenemos una última versión de este que se llama Text Area. Text Area es un texto editable pero que permite varias columnas de datos. Entonces, en este pequeño ejemplo, lo único que vamos a hacer es que vamos a escribir algo y te voy a enseñar a usar cómo personalizar cada componente y los callbacks para que, por ejemplo, suceda algo mientras escribes algo al mismo tiempo, o sea, tiempo real, digamos, o también, por ejemplo, cuando le haces hasta que haces enter, o también cuando haces clic en un botón. Y por supuesto, este otro ejemplo que implica varias columnas de datos. Y mira, así es como funciona. Entonces, como costumbre, este código va a estar compartido en los enlaces de la descripción para que los tengas y los estudies. Si no te has suscrito aún, te invito a hacerlo una vez, ya que estoy subiendo contenido muy único como este y muy seguido. Y sobre todo, si este video te gusta y o te ayuda en tus estudios, regálame un like. Ahora sí, comencemos. Ok, entonces vamos a empezar. Entonces, para tú crear una nueva aplicación, le vas a dar clic aquí en New. Se te va a abrir una ventana como esta. Y lo primero que quieres hacer es mostrar la cuadrícula, yéndote aquí a Canvas. Y vamos a modificar un poquito las dimensiones para que se parezca al ejemplo que teníamos ahorita. Y entonces lo primero que vamos a hacer es meter un botón y nuestros textos editables y también nuestro label. Entonces vamos a empezar por el botón. Aquí el botón funciona exactamente igual que en el entorno Guide, así que la idea es de que simplemente si tú te vienes aquí abajo vas a ver todas sus propiedades. Estas son las propiedades interactivas que te interesan. Estas son las propiedades para el texto y estas propiedades se comparten con casi todos los componentes. Vamos a ignorarla por lo pronto. Tenemos otras propiedades, por ejemplo, de interactividad, para que el botón sea visible o invisible, o para que lo puedas habilitar y deshabilitar. El tooltip es un texto que se muestra cuando pones tu mouse encima del componente. Entonces, si tú agregas, por ejemplo, esto en tooltip y corres la interfaz, cuando pongas el mouse encima vas a ver ese textito que se llama click me, lo cual es a veces simpático. O sea, aquí en el entorno App Designer se ve muy simpático, o bueno, al menos a mí me gusta. Vamos a ignorar todas las demás por lo pronto. Y regresando a esto, entonces nuestro botón predeterminadamente tiene este aspecto. Así que puedes, el texto que hay dentro del botón, puedes alinearlo con respecto a la horizontal o a la vertical. Claro que para que se pueda apreciar esto último tienes que tenerlo un poquito más grande, ¿ok? Y aquí lo importante es que, por ejemplo, si tú quieres agregarle un icono a tu botón, puedes hacerlo desde aquí. Te vas a ir en Browse y necesitas que tus archivos de imagen estén en el mismo folder donde está tu aplicación. Voy a poner esta imagen y si lo hiciste bien, entonces te va a cargar. Entonces observa que tú puedes tener tanto el icono como el texto al mismo tiempo, y puedes alinear el icono también como gustes, por ejemplo aquí en el centro o así. Pero en este caso a mí me gustaría tener el puro icono sin el texto para que no nos estorbe, y entonces ya lo vas a poder dimensionar de esta manera. Entonces eso es todo lo que tienes que saber sobre el botón. El botón funciona tal y como esperarías, simplemente va a hacer que suceda algo cuando le hagas clic, pero vamos a ir a eso más al rato. Ahora observa que nuestro componente se llama app.button y tú lo puedes renombrar si quieres. Puedes ponerle aquí que se llame botón.
Luego vamos a irnos aquí. Los textos editables también tienen su propio icono, y cuando tú escribas algo aquí, le haces doble clic y pones por aquí, escribe un texto. Y observan que esto mismo que yo acabo de escribir se me cambió ahora para el nombre del componente. Entonces lo que tú escribas aquí se va a concatenar con el tipo componente. O sea, escribe un texto, se concatenó con edit field. Este otro todavía se llama edit field, si te fijas. Así que aquí, para que no te queden nombres muy largos, pues simplemente renómbralos y ya no va a haber problemas. Vamos a hacer algo similar con el otro componente. Y el componente label también es exactamente igual. La única diferencia es de que este solo sirve para mostrar texto. Entonces la propiedad donde sucede esto se llama text, y text acepta vectores de caracteres, de celdas o de strings. Entonces vamos aquí a ponerlo en blanco, ya que aquí es donde vamos a editar algo. También aquí puedes hacer que el texto se alinee con respecto al borde izquierdo, en medio o derecho, y también con la vertical. Te digo, la mayoría de estas propiedades se comparten entre todos los componentes. Aquí igual puedes personalizar el texto. Y aquí font color es el texto y background color representa el texto de fondo. Aquí este componente tiene su propia opción que dice none para que sea transparente. Ahorita yo quiero que sea nomás un poquito más oscuro que lo demás. Respecto a todas las demás propiedades que expliqué ahorita, las comparten todos estos mismos componentes. Entonces, por lo pronto tenemos esto. Entonces mi botón es para hacer clic. Yo puedo escribir cosas aquí, y mira que el texto numérico solo te permite escribir números, porque si no te sale un error. Así que es un componente bastante poderoso. Pero hasta el momento no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo haces que tus componentes gráficos sean interactivos en el entorno App Designer? Bueno, lo primero que hay que hacer es, te vas a ir a la vista de código, y quiero que aquí observes toda la estructura. Poco a poco te irás familiarizando con toda esta estructura, pero notarás de que todo estas líneas de código son rutinas que no puedes editar. Entonces vamos a programar primero nuestro botón, y vamos a irnos aquí en sus propiedades de botón a los callbacks. Y los callbacks aquí los tienes que agregar manualmente, no se te generan automáticamente como en el entorno guide. Así que vas a tener que aquí añadir una función de presión de botón. Tú puedes ponerle un nombre personalizado, pero con esto funciona. Y entonces ahora ya tenemos nuestro primer callback. Así que aquí lo que hay que hacer es simplemente lo que solíamos hacer en el entorno guide. La idea es de que cuando yo haga clic va a suceder algo. Así que aquí ahorita me interesa que lo que yo escriba aquí en este componente al que llamamos texto, pues lo voy a rescatar y lo voy a imprimir en el texto estático. Entonces vamos a simplemente decir que value es igual a... Así es la sintaxis en el entorno App Designer. Vas a escribir siempre primero app, y te va a salir aquí una lista de todos los componentes gráficos que tienes. En este caso yo quiero una propiedad de mi componente texto, y luego punto, y ahora me interesa su propiedad llamada value, que es donde se va a almacenar su texto. Y entonces ahora tú puedes volver a usar el comando set y decirle a app.label en su propiedad text que tenga el valor de value. Puedes hacer esto, o puedes seguir usando esta sintaxis sencilla. Vas a poner que app.label.text sea igual a value. Ambos métodos son igual de válidos. Lo que sí, si vas a editar varias propiedades de un mismo componente, sí recomiendo que uses set, ya que de lo contrario tendría que escribir aquí otra vez app.label.algo igual a otra cosa, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Por lo pronto voy a escribir algo aquí y no va a pasar nada hasta que yo haga clic, y así es como funciona, sencillo, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con los números. Entonces ahora
Entonces ahora quiero rescatar la propiedad value, pero de mi componente llamado número, y lo voy a mandar a imprimir donde mismo. Y ahora vamos a observar, voy a escribir algo aquí, hago clic y mira que nos salió un error. Y aquí lo suave de los errores en el entorno App Designer es de que te dice de una manera muy clara lo que suele ser el problema. Aquí me dice que la propiedad text de los componentes label solo admiten vectores de caracteres o arreglos de celdas con caracteres dentro o un arreglo de strings. Entonces, ¿cuál fue el problema? Bueno, observa que cuando yo rescato lo que tengo escrito aquí en el texto editable numérico, vamos a observar que lo que yo rescato es un número. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que teníamos ahorita? Cuando tú usas los componentes edit field text, lo que tú recoges es un vector de caracteres, y cuando tú usas el edit field numeric, tú solo recoges números. Entonces observa que hacemos lo que hacíamos antes. A pesar de que yo escriba un número, lo que yo tengo es un texto. Entonces es muy importante esto. Entonces la manera de solucionar este problemita es que si te ves en ese detalle, vas a tener que convertir el número a un string con este comando. Y listo, ya no hay ningún problema. Ok, ahora quiero hablarte sobre los callbacks de estos componentes de texto. Si tú te vas aquí, por ejemplo, a este, vas a ver que sus callbacks es uno llamado value change function. Vamos a activarlo. Y también el de texto. Y este tiene dos: value change function también y value changing function. Entonces, fíjate, ya cuando creas estas rutinas, ya MATLAB te hace el favor de decirte qué es lo primero que tienes que hacer. Entonces, observa. Los callbacks que dicen value change se ejecutan cuando tú terminas de escribir algo en un texto editable, en este caso el numérico, y presionas enter. Entonces vamos a hacer esto mismo en este caso y observa lo que pasa. Entonces yo voy a imprimir este número en este texto sin hacer clic en el botón. Lo único que tengo que hacer es presionar enter. Así es como funciona el value change function, así que es bastante útil dependiendo de lo que quieras hacer. Por ejemplo, con esto podrías limitar y saber si el usuario te ingresó algo que no quieres en particular. Entonces ese mismo callback funciona igual para el texto editable de texto. Simplemente habría que hacer lo mismo, nomás que aquí no necesitamos la conversión. Entonces nuevamente yo voy a escribir esto, no voy a hacer clic en el botón y todo se me va a imprimir. Hasta ahí no hay problema. Pero como verás, los textos editables de texto tienen también el value changing function, y este es lo mismo, pero la diferencia es de que este se ejecuta a tiempo real. Eso quiere decir que mientras tú escribes algo en este texto editable, se activa este callback y no hasta que presionas enter. Y aquí la variable se llama un poquito diferente, como te darás cuenta. Y entonces, al mismo tiempo que yo escriba algo, se me va a mostrar en este texto estático, o en este label, pues, lo cual lo hace mucho más cómodo. Eso sí, todo lo que yo escriba aquí siempre va a ser un texto, recuerda, y todo lo que yo escriba aquí siempre va a ser un número. ¿Ok? Ahora hablemos de el text area. Y voy a copiarlos de una vez para acelerar el proceso. Entonces, los componentes text area lo que hacen es que también tienen aquí un texto que puedes personalizar igual que este. Y la diferencia entre este y este es simplemente que cuando tú haces enter en este componente, añades una columna más de datos. Y vamos a lo que yo escribo aquí, como ya viste, lo voy a imprimir directo acá. Entonces, igual el componente text area tiene las mismas propiedades que estos otros dos. Así que lo que vamos a hacer es también activar su value change function. Y vamos a copiar esta misma línea de código, pero vamos a imprimírselo al label-2, que es el nodo que agregamos. Y entonces observa, yo voy a escribir aquí primero
esto, luego un número, otro número, bla bla bla. Y mira que yo puedo agregar columnas infinitas y aquí tengo un slider muy simpático. Entonces mi value change function se va a ejecutar en cuanto yo haga clic afuera o en cualquier otra cosa de la interfaz. Y listo, ya se me imprime. Ahora, lo importante que tienes que saber sobre el componente text area es que los datos que tú ingresas se guardan como un arreglo de celdas. Entonces observa que en estos arreglos de celdas tú siempre vas a tener texto dentro, pero tanto números como letras se van a convertir a strings dentro de celdas. Así que esto será más importante más adelante conforme vayamos aumentando la complejidad de nuestras interfaces. Por lo pronto, esto es lo básico. Estos componentes los vas a usar prácticamente en todas tus interfaces y se conectan con otros componentes que son más específicos. Así que, ya sabes, iremos viéndolos uno por uno cada semana. Así que recuerda, este código va a estar compartido en los enlaces de la descripción para que los tengas y los estudies. Como costumbre, si tienes una duda o comentario, no dudes en dejarla ahí abajo. Yo con gusto te respondo. Si no te has suscrito aún, ¿qué esperas? Aún estás a tiempo. Si te gustó el video, regálame un like, me ayuda demasiado. Y pues sin más que decir, nos vemos pronto y no olvides por supuesto mantenerte curioso.